En esta presentación se demostrará la ecuación de Bernoulli, y se mostrarán dos de sus aplicaciones clásicas. Tal como se muestra en la figura, a medida que un fluido se mueve por un tubo de sección transversal y altura variables, la presión cambia a lo largo del tubo. En general, el fluido se mueve desde zonas de mayor presión a zonas de menor presión. En el siguiente video se muestra esta situación. Pasaremos agua por un tubo largo para mostrar cómo varía la presión del agua a lo largo del tubo. La presión del agua se indica en estos 3 puntos por la altura a la que sube el agua en los tubos verticales. Los flotadores en los tubos nos ayudan a ver los niveles del agua en cada tubo. Con el agua fluyendo lentamente, la presión cae gradual y uniformemente a lo largo del tubo. Con un flujo más rápido, la caída de la presión a lo largo del tubo es mayor, pero todavía es uniforme. Considere una jeringa de sección transversal A la cual se le aplica una presión P en el pistón. Producto de ello, el líquido dentro de la jeringa, que ocupa un cilindro completo, se desplaza a una distancia d, con lo que el líquido se desplaza a un volumen V igual al producto entre el área A y la distancia d. El trabajo del pistón sobre el líquido es igual al producto entre P y V. Considere un fluido dentro de un tubo cerrado de área de sección transversal A. La presión P que el fluido ejerce sobre la superficie, hace que ésta se mueva a una distancia d normal a esta, con lo cual desplaza un volumen V, igual al producto entre el área A y la distancia d. El trabajo de la presión sobre el fluido está dado por el producto entre P y V. La ecuación de Bernoulli surge de la aplicación del principio de conservación de la energía a fluidos en movimiento. A través del tubo cerrado de la figura, se desplaza un fluido ideal de densidad ρ. Debido al movimiento, se desplaza un volumen V de fluido a través del tubo en un tiempo delta t. Dado que, al ser ideal, no tiene viscosidad, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía del fluido en movimiento en cualquier punto consta de 3 componentes. La energía cinética K, debido a la velocidad del fluido, que es igual al producto de un medio, por ρ, por V por la velocidad del fluido al cuadrado. La energía potencial gravitatoria U, debido a su altura respecto de un punto de referencia común, que es igual al producto de ρ, por V, por G, por su altura h. El trabajo W de la presión sobre el fluido, que es igual al producto de P por V. Por conservación de la energía mecánica, la suma entre K, U y W es constante en todo el tubo. Reemplazando las expresiones para cada tipo de energía, se llega a una expresión dependiente de P, V, ρ, la velocidad de fluidos, H y G que es constante. Como el volumen V aparece en todos los sumandos de la expresión anterior, se puede simplificar, con lo que se llega a una expresión con 3 sumandos, con dimensiones de presión, cuyo resultado es constante en todos los puntos. P es la presión del fluido, un medio, por ρ, por la velocidad al cuadrado es la presión dinámica, y ρ, por G, por H es la presión debida a la gravitación. En particular, la suma de las 3 presiones en el punto 1 es igual a la suma de las 3 presiones en el punto 2. Esta es la expresión más conocida para la ecuación de Bernoulli. El tubo horizontal de la figura constituye un caso particular de la ecuación de Bernoulli considerando igual altura en ambos puntos. Al desarrollar la ecuación, se llega a que la diferencia de presiones es igual al producto por un medio, por ρ, por la diferencia de los cuadrados de las velocidades del fluido. En el siguiente video se observa el efecto del cambio de área de sección en un tubo horizontal. A medida que fluye agua por un tubo, su presión cae. Si el tubo tiene un diámetro constante, la caída de presión aumenta regularmente a lo largo de la longitud del tubo. Usaremos este dispositivo para mostrar lo que pasa cuando el diámetro del tubo no es constante.
Se hace fluir agua a través de este tubo de vidrio horizontal que tiene un diámetro grande al principio y al final y una constricción en el medio. El nivel del agua en los tubos verticales indica la presión en cada una de las secciones. Los dos tubos verticales externos muestran la caída de presión que ocurre a lo largo del tubo horizontal. El tubo en el medio está cubierto. Si la caída de presión fuera constante, esperaríamos que el nivel en este tubo estuviera aquí. ¿Será esa la altura real o será más alta o más baja? El nivel del agua del tubo en el medio es menor que lo esperado, mostrando la presión disminuida en la constricción. Considere el tubo de la figura, que tiene su área de sección transversal constante en toda su extensión. En virtud de la ecuación de continuidad, esto significa que la velocidad del fluido es la misma en todas partes. Resolviendo la ecuación de Bernoulli con velocidades iguales, se llega a que la diferencia de presiones es igual al producto de ρ por g, por la diferencia de alturas. Este resultado es nada menos que la ley fundamental de la hidrostática. Se observa que hay mayor presión a menores niveles de altura. En el siguiente video se ilustra esta situación. Con frecuencia se usa un sifón para pasar líquidos de un recipiente a otro. Usaremos estos dos cilindros llenos de agua coloreada para mostrar cómo la posición de los recipientes afecta el flujo en el sifón. Los recipientes están inicialmente al mismo nivel y el tubo entre ellos está lleno de agua. No hay flujo de agua de un recipiente a otro. Cuando levantamos el cilindro de la izquierda, el agua comienza a fluir del cilindro más alto al más bajo. Al levantar más el cilindro, aumenta la razón de flujo. Cuando se regresa a la mesa el cilindro de la izquierda, se igualan los niveles de agua. Al levantar el cilindro de la derecha, se hace que el agua fluya en la otra dirección. En esta figura vemos un tubo en el cual las presiones son iguales en ambos puntos. Al aplicar la ecuación de Bernoulli con presiones iguales, se llega como resultado a la ecuación independiente del tiempo. En esta situación, a medida que el líquido cae, aumenta su velocidad. En virtud de la ecuación de continuidad, al aumentar la velocidad, disminuye el área de la sección transversal. Un ejemplo de esta situación es el angostamiento del flujo de agua que cae desde una llave. El tubo de Venturi es un aparato que se inserta horizontalmente en un flujo para medir su caudal. La parte ancha del tubo, 1, se denomina cañería, mientras que la parte estrecha del tubo, 2, se denomina garganta. En ambos puntos, se insertan sendos tubos verticales abiertos que permitirán calcular la diferencia de presión. Las variables implicadas en este caso son la densidad del líquido ρ, el área de sección transversal de la cañería sub 1, el área de sección transversal de la garganta sub 2, la velocidad del fluido en la cañería B sub 1, la velocidad del fluido en la garganta B sub 2, la presión en la cañería P sub 1, y la presión en la garganta P sub 2. Aplicando la ecuación de Bernoulli entre la cañería y la garganta, la suma de la presión del fluido y la presión dinámica es igual en ambos puntos. Por la ecuación de continuidad, B sub 2 es igual a B sub 1 por A sub 1 dividido por A sub 2. Reemplazando la expresión anterior y agrupando términos, se puede acomodar la expresión de la manera mostrada. Note que, como A sub 1 es mayor que A sub 2, B sub 2 es mayor que B sub 1, de donde P sub 2 es mayor que P sub 1. Esto demuestra que el líquido fluye de la zona de mayor presión a la zona de menor presión. Despejando B sub 1, se llega a una expresión dependiente de P sub 1, P sub 2, ρ, A sub 1 y A sub 2. Usando esta figura se encontrará una expresión para la diferencia de presiones. Aplicando la ley fundamental de la hidrostática en la cañería, se puede encontrar una expresión para P sub 1.
Aplicando la ley fundamental de la hidrostática en la garganta, se puede encontrar una expresión para P sub 2. Restando las presiones, se llega a que la diferencia entre ellas es igual al producto de ρ por G, por la diferencia de niveles de líquido H entre los tubos verticales. Reemplazando la diferencia de presiones, se llega a una expresión para B sub 1 en función de G, H, A sub 1 y A sub 2. Finalmente, el caudal a través del tubo es el producto de A sub 1 y B sub 1. Considere el tanque de almacenamiento de la figura, de área transversal A sub 1. El tanque está lleno hasta una altura H de un líquido de densidad ρ. El espacio por encima del líquido contiene aire a presión P. El líquido sale al aire libre por un tubo corto de área A sub 2 mucho menor que A sub 1. La presión al aire libre es la presión atmosférica P sub 0. Las velocidades en los puntos 1 y 2 son V sub 1 y V sub 2, respectivamente. Aplicando la ecuación de Bernoulli a los puntos 1 y 2, considerando como referencia de altura el punto 2, y aplicando álgebra convenientemente, se llega a que V sub 2 al cuadrado es igual a V sub 1 al cuadrado más el producto de 2, por G, por la altura H de nivel del líquido en el punto 1. Por enunciado, A sub 2 es mucho menor que A sub 1. De la ecuación de continuidad, se puede concluir que V sub 2 es mucho mayor que V sub 1. Como V sub 1 se hace despreciable con respecto a V sub 2, se llega a una expresión para esta última velocidad en función de P sub 0, ρ, G y la altura H del líquido. Si el tanque estuviera abierto, la presión P es igual a la presión atmosférica P sub 0. Así, V sub 2 es igual a la raíz cuadrada del producto de 2, por G, por H. En este caso, la rapidez de salida por una abertura a una distancia h bajo la superficie del líquido es la misma que adquiriría un cuerpo cayendo libremente desde una altura h. Este resultado se denomina teorema de Torricelli, y es válido para una abertura en la base del recipiente y para aberturas en una pared lateral a una altura h debajo de la superficie del líquido dentro del tanque. En el siguiente video se ilustra este teorema. Este tubo de vidrio está lleno de agua que se mantiene a un nivel constante. 4 salidas a un lado del tubo se tapan con pequeños corchos. Si quitamos uno de los corchos, sale un chorro de agua que cae en la mesa. Dado que la presión del agua en el tubo aumenta con la profundidad, ¿de cuál salida saldrá el chorro de agua que llega más lejos antes de pegar en la mesa? El chorro de la salida que queda en el centro de la columna de agua viaja más lejos antes de pegar en la mesa. El caudal de líquido a través del tubo delgado es igual al producto entre A sub 2, por la raíz cuadrada del producto de 2, por G, por H. Muchas gracias por su atención.